¿Qué tal les va, amigas, amigos? El siglo XX, decía el historiador Arnold Hauser, comienza verdaderamente con la Primera Guerra Mundial. Si 1914 significó para Europa el comienzo de una nueva etapa, la publicación ese año de Meditaciones del Quijote de Ortega y Gasset marcó en nuestro país, como veíamos la semana pasada, el inicio de una generación literaria con nuevas orientaciones ideológicas y estéticas. En 1914, precisamente, escribió Azorín. Otra generación ha llegado. Hay en estos jóvenes más métodos, más sistemas, una mayor preocupación científica. Son los que este núcleo forman críticos, historiadores, filólogos, eruditos, profesores. Saben más que nosotros. Dejémosle paso. En un breve resumen de la época, podríamos decir que los fuertes conflictos sociales significarán el fin del régimen político bipartidista de turno. Frente a la vieja oligarquía se alza ahora con fuerza creciente una pequeña burguesía reformista que va desde un liberalismo puro a proposiciones socialdemócratas. Es bien sabido el papel que autores de esta generación como Ortega, Marañón y Azaña desempeñarán en la defensa de los ideales republicanos. A la vez, las fuerzas obreras van ganando en protagonismo. Y así, tras el paréntesis entre 1923 y 1930 de la dictadura de Primo de Rivera, que contará con la oposición de estos intelectuales, las nuevas fuerzas políticas propiciarán en 1931 el advenimiento de la Segunda República. Sin embargo, la pugna entre esas nuevas fuerzas y el viejo bloque dominante explicará los posteriores avatares de la República y el desastroso desencadenamiento de la Guerra Civil. Si, al igual que entre los miembros de la anterior generación del 98, no solo Unamuno centraría sus reflexiones en Don Quijote, en la denominada generación de Ortega, eficaz revitalizador del concepto romántico alemán de generación, y también conocida esta generación por el término acuñado por uno de sus miembros, Eugenio d'Ors, como novecentismo, no solo será Ortega y Gasset quien meditará sobre el hidalgo manchego. Hoy compartiremos con todos ustedes algunas de las lecturas que otros miembros menos conocidos de esta generación del 14 realizaron sobre el universal personaje creado por Cervantes, el inmortal Don Quijote. Bienvenidos. Porque cuando tú no puedes oponerte a un poder hegemónico en lo militar, ni en lo económico, ni en lo cultural, lo único que puedes hacer, digamos, es construirle una inferioridad moral. En realidad todo eso no son más que argumentos que sirven para demostrar esa inferioridad moral o intelectual, porque por la vía de los hechos y de la práctica no puedes hacer nada en realidad, ¿entiendes? No los puedes derrotar militarmente, no los puedes derrotar económicamente. Y durante mucho tiempo tampoco los puedes derrotar culturalmente. Entonces, ¿qué puedes hacer? Demostrar que son los malos. Son malos. Ya está. Crueles, codiciosos, homicidas, lúbricos, fanáticos. Así nos ha pintado siempre la leyenda negra antiespañola. Los españoles son ladrones, falsos, orgullosos y lujuriosos, decía el protestante Lutero. Los españoles son hijos de judíos y moros, acusará el holandés Guillermo d'Orange. Gente de religión falsa y estómago débil, dirá el inglés Green. ¿Qué se debe a España? Pregunta en la enciclopedia metódica el francés Masson de Mobilier. Respuesta: nada. La leyenda negra antiespañola es un conjunto de materiales fundamentalmente propagandísticos elaborados en distintos lugares de Europa entre los siglos XV y XVIII. Primero, en Italia surge la propaganda contra el dominio aragonés. Más tarde, en la Alemania protestante, se ataca al imperio católico de los Austrias españoles. Enseguida vendrá la gran compilación antiespañola, la de Guillermo d'Orange, para legitimar su insurrección contra Felipe II en Flandes. Y después, la propaganda de guerra inglesa contra el dominio marítimo español. Al corpus de la leyenda negra no le faltarán contribuciones españolas. Las críticas, muchas veces falseadas, de Bartolomé de las Casas se emplean para denunciar la violencia española en América. El monje Antonio del Corro se hace protestante, huye a Alemania y publica un tratado contra la Inquisición, que es una causa general contra España. Antonio Pérez, secretario de Felipe II, traiciona a la corona, huye a Francia y aporta nuevo material. Así se va configurando la idea de que no hay nada más negro que España, nuestra leyenda negra. Hoy
Hoy la leyenda negra antiespañola está completamente desacreditada desde el punto de vista científico. No es más que propaganda de guerra que toma bien hechos reales, los deforma, los exagera y los convierte en munición ideológica contra un país, el nuestro. Sin embargo, muchos españoles han terminado por creer que todo es verdad, que España fue, en efecto, la reina del horror. La historiografía del separatismo y de cierta izquierda sigue alimentando el mito. ¿Podemos aún explicar a los españoles que nuestra leyenda negra es mentira? El diplomático y escritor Salvador de Madariaga, que poseyó ciertos rasgos quijotescos e idealistas que le valdrían ser propuesto al Premio Nobel de la Paz en 2 ocasiones, es autor de una obra en la que deja traslucir cierta nostalgia por la época imperial española. Madariaga escribió un ensayo sobre psicología de las naciones titulado Ingleses, franceses, españoles, en el que identifica el carácter inglés con la voluntad, el francés con la inteligencia y el español con la pasión. Pero nos interesa aquí sobre todo su guía del lector del Quijote y el Quijote de Cervantes. En el primero de estos libros elaboró argumentos que posteriormente se convertirán en lugares comunes a la hora de interpretar el Quijote. Por ejemplo, que su excepcionalidad se debe a su desbordante imaginación, en contra del propósito de Cervantes de crear una literatura de acuerdo con los patrones estéticos propios de su tiempo. También se recordará su célebre análisis sobre el mutuo contagio entre los caracteres de sus protagonistas y la compleja lucha entre las dos identidades que a lo largo de toda la novela pugnan en el interior del hidalgo manchego, mencionando así el proceso de quijanización que sustenta el carácter de su protagonista. Estas tesis y el modo novedoso en el que en su momento Madariaga la sustentó, ciñéndose al rigor propio de un crítico, han sido valoradas por los cervantistas posteriores por su utilidad para una adecuada comprensión de la novela. Sin embargo, no se ha insistido en otras cuestiones defendidas por él, ilustrativas del cambio de mentalidad producido en España por aquellos años, como la interpretación europeísta que realiza del Quijote. Cada cual pretende arrimar indudablemente el ascua cervantina a su propia sardina, a su propia concepción de la realidad. Y si en los años anteriores se reivindicaba el carácter típicamente hispano de Don Quijote y de su mundo, ahora se intentará traer a colación sus deudas con la tradición literaria europea, que se remonta hasta la Edad Media. Allí encontramos el origen del género sobre el que se basa esta obra de Cervantes, las novelas de caballerías. Un mito que bañaba toda la Europa central y occidental y cuyos valores se encuentran todavía en la base de la cultura europea, anticipando en cierto modo lo que hoy denominamos como modernidad. La atracción del sur, el destino de una España que sufriría siempre del mito del nordismo contra el sudismo, del héroe nórdico contra el villano del sur. Señor Madariaga, ¿en qué se funda este mito? Yo creo que tiene 2 orígenes, uno religioso, llamémosle así, y otro militar, también llamémosle así. El religioso empieza con la Reforma. El luteranismo y el calvinismo establecen 2 focos de antihispanismo en Europa primero, y luego, a medida que va aumentando fabulosamente el éxito de España, en todo el mundo. Y el otro, el militar, porque España ha sido hasta hace muy poco el país más estratégico del mundo y todavía desde muchos puntos de vista quizá uno de los más estratégicos, porque todo un país que está situado como España, dominando el estrecho de Gibraltar, tiene que ser un país que todo el mundo considera, teme y, si es necesario, odia, porque el odio es una cosa que se puede fomentar. En España no se ha propuesto nunca nadie, ni ha sido nunca política española el exterminar a nadie. Ha habido muchos criminales que han cometido crímenes con los indígenas, por ejemplo, sobre todo en los grandes viajes de antaño, cuando el indio servía de bestia de carga. Horribles crímenes, pero no ha habido nunca una posición teórica y práctica de que el indígena era un ser inferior. Eso no ha sido nunca doctrina española ni práctica española. Por eso me parece una cosa
completamente artificial esta idea de que el nórdico es un ser superior al súdico. No lo es, ni en moral ni en inteligencia. Yo mantengo que el hecho de que los españoles, los italianos y los griegos tengan una función mucho menor que la que tienen los nórdicos no europeos en la civilización material, física e intelectual de Europa, no es prueba de que sean pueblos inferiores, sino pueblos superiores. Yo mantengo muchas veces a los amigos asombrados del norte de Europa, que España y los países del sur de Europa están casi siempre mal gobernados, no porque sean seres más atrasados, sino porque son seres más inteligentes, y no hay nada más difícil que gobernar a un pueblo inteligente. Que en un cuarto de siglo, después de la celebración del tercer centenario del Quijote, se distanciará de la asociación entre Cervantes y España, será otro miembro de esta generación y futuro presidente de la Segunda República, don Manuel Azaña. En una conferencia titulada La invención del Quijote, explicará el sentido que posee para él esta obra, más allá de su inmediata referencia a las novelas de caballerías y de su innegable carácter humorístico. Azaña relacionará la novela únicamente con su momento histórico, es decir, el inicio de la decadencia imperial, sin referirse a ninguna especificidad del carácter colectivo, y planteando sobre todo cuestiones de creación literaria. Me interesa Cervantes más que nada como escritor. Solo en este sentido, dirá Azaña, al expresarse, expresa España, resume en sí, ordena y estiliza lo que anda disperso en el ánimo de la gente común y dramatiza una crisis nacional. El paralelismo entre el desencanto vital de Cervantes con la rápida decadencia de la España que le tocó vivir, su indiscutible heroicidad en Lepanto, la cual sin embargo no le rescató de una existencia miserable, y su posterior empleo como vulgar recaudador de impuestos para la financiación de la Invencible, evidencian para Azaña el fundamento autobiográfico que subyace en su personaje, a cuyo desencanto vital propio irá unido el de su patria. La locura de Don Quijote ya la habían padecido España y el propio Cervantes. El Quijote, nos comenta Azañas, surge de una terrible introspección personal durante la cual la ensoñación primera se ve confrontada a un desastre histórico que Cervantes no puede dejar de sentir como personal. Para don Manuel, Cervantes, al haber renunciado a la locura, se identifica con Alonso Quijano, pero no le resultará tan fácil a un hombre como Manuel Azaña sentenciar a muerte con tanta contundencia el idealismo, y esgrimirá una débil defensa de la esperanza en el hecho de que precisamente sea Alonso Quijano quien muera y no Don Quijote. Quien muere, quien renuncia y se muere es Alonso Quijano, nos dice don Manuel, cuya muerte en nada mengua la vida de Don Quijote. En definitiva, Azaña recuperará a Cervantes como genio de las letras universales, anunciando los nuevos rumbos que tomará la interpretación literaria e incluso política de la obra cervantina, alejados ya de lucubraciones metafísicas sobre esencias nacionales. Azaña evidentemente es un gran, como político es obvio, es evidente, ¿no? Es realmente el personaje más destacado de lo que es la Segunda República, fue un gran escritor, tiene novelas realmente muy buenas y bueno, llegó a ser hasta Premio Nacional de Literatura. Hay una bibliografía extensísima sobre su obra y lo único que ocurre es que todavía habría que reivindicarlo más para que la gente acabase con ese mito, con esa leyenda negra. Tenía el Estado en la cabeza y las medidas a tomar para llegar a que España llegara a un Estado moderno como eran los otros países de la Europa occidental. Es un momento para recuperar aquellos personajes de la República que nos tuvieron ocultos durante tanto tiempo. Pero Azaña nunca supo que enfrente de su casa había nacido Cervantes, porque el descubrimiento de que esa era la casa natal de Cervantes corresponde a Astrana Marín, que la descubre a principios de los años 40 y lo publica a principios de los años 40. Como Azaña muere en 1940, el 3 de noviembre de 1940, en Montauban, en Francia, nunca supo que exactamente enfrente de su casa era donde había nacido Cervantes. Y eso que Azaña fue cervantista, es decir, tiene también publicadas algunas obras sobre
sobre Cervantes y desde luego era una persona que le encantaba el Quijote. En la misma línea propuesta por Azaña avanzó el historiador y ensayista José Antonio Maraval, figura central de la segunda mitad del siglo XX y discípulo de Ortega y Gasset durante sus años estudiantiles en la Universidad Central de Madrid. A lo largo de su vida académica, Maraval realizará dos reflexiones sobre el Quijote, separadas por casi 30 años. En la primera, interpreta la novela cervantina como modelo del humanismo de las armas. En la segunda, como utopía en un doble sentido, el del viejo ideal de la caballería contra el Estado moderno con sus ejércitos disciplinados y sus armas de fuego, y el del buen sentido en el poder encarnado por Sancho Panza. Para el introductor en España de la historia de las ideas, la obra de Cervantes nos advierte de la imposibilidad de ese ideal retrospectivo en el que se refugia todo un gran sector de la sociedad española. Estemos o no de acuerdo en ello, lo importante es que Maraval dejará radicalmente de lado la lectura de Don Quijote como encarnación de la identidad nacional. Y es que el clima posterior a 1945, tras dos guerras mundiales, frutos en buena medida de los nacionalismos, no favorecía para nada la interpretación de la literatura como identidad cultural. Una lectura que sin duda podría ser objeto de diferentes manipulaciones políticas. Me gustaría hablar de un libro singular de Américo Castro, un filólogo e historiador español, que se titula La realidad histórica de España, que fue publicado inicialmente en los años 50 y que acaba de reeditarse. Un libro que ha marcado a una generación de pensadores españoles. Yo estudiaba en Alemania en los años 60 y hacía una tesis sobre la memoria. Y me llamó la atención que un día, mientras esperaba el autobús en Valladolid, yo soy de un pueblo de Valladolid, entré en una librería que estaba en la Plaza Mayor y había una especie de tertulia en torno a un personaje que era el escritor José Jiménez de Lozano. Y me dijo, yo creo que te va a interesar este libro. Dice, este libro es clandestino, está prohibido, pero él sacó de la trastienda un ejemplar de Américo Castro, de la realidad histórica de España, y fue el gran regalo de aquellas vacaciones. Él dice, la identidad española cuaja y cristaliza en el momento en el que identificamos español y cristiano. Sí, produce una identificación entre el ser español y el ser cristiano que es decisiva, porque a partir de ese momento se convierte a los judíos y a los musulmanes en extranjeros, digamos, en usurpadores de un territorio. Cosa históricamente muy discutible porque estaban antes. Entonces se produce, y esto es lo importante del libro, una identidad del español que es siempre excluyente. El ser español significa afirmar algo y al tiempo excluir algo. Y por eso excluimos primero a los judíos, les expulsamos, y luego expulsamos a los musulmanes, a los moriscos, pero la historia no acaba ahí, porque
siempre habrá alguien diferente y ese será tratado como extraño. Y luego por eso luego el español expulsará al erasmista, al liberal, al rojo, de ahí las dos Españas. Y desde luego no entenderemos nada de lo que es el nacionalismo español, tan vinculado al cristiano viejo, como el nacionalismo catalán o el nacionalismo vasco, sin tener en cuenta todo este pasado identitario español. Américo Castro, filólogo, cervantista e historiador cultural de esta generación del 14, en un ensayo titulado El pensamiento de Cervantes, defendió la calidad de Cervantes como pensador y sostuvo que aún no se había dicho todo sobre él. Los conocimientos filológicos de don Américo se sirvieron ampliamente de la historia, a lo largo de importantes trabajos centrados alrededor de la figura de Cervantes y que fue desarrollando o ampliando entre 1930 y 1967. Fundamentales en este sentido fueron España en su historia, cristianos, moros y judíos, los prólogos al Quijote hacia Cervantes y los casticismos españoles. Castro señaló la importancia de la cultura española de la religiosidad y en concreto el hecho de que las minorías judías y musulmanas fueran marginadas por la dominante cultura cristiana. Ello originó que el siglo de oro se convirtiera en una edad conflictiva, aludiendo a la pervivencia de castas separadas, incluso tras las masivas conversiones que tuvieron lugar en la monarquía de los reyes católicos y al papel que jugaron los estatutos de limpieza de sangre. En esta cuestión polemizó duramente con otro historiador, también republicano, Claudio Sánchez Albornoz, en uno de los episodios más vivos del llamado debate sobre el ser de España. Ciertamente los españoles pocas veces han experimentado la convivencia armónica, sucediéndose ese vivir desviviéndose que señala don Américo, en el que unos españoles católicos expulsan a otros simplemente por el hecho de ser judíos o musulmanes. Dada su complejidad, el concepto de España, según Américo Castro, se estructura como historia de inseguridades y firmezas, con la imaginería de la arrogancia, la melancolía o el desdén. Su pensamiento se aparta conscientemente de la obra de Menéndez Pidal y de Ortega, pues frente al mito del Quijote, que nos contaron los del 98, realizará una disección de los problemas y de las disonancias que plantean la obra cervantina. El precio será alto, pero al acercar el mito a las entrañas de la sociedad de su tiempo, se produce un mejor acercamiento y posibilidad de conocimiento de la obra cervantina. Así, Américo Castro dedica uno de sus últimos ensayos al tema del honor, tema que relaciona al Cervantes del siglo de oro con el pensamiento renacentista. Acerca del dicho evangélico por sus obras, los conoceréis, Cervantes, según Castro, avanzaría un paso más, recordándonos que cada uno es hijo de sus obras. Y por esto pudo llegar a decir que Dulcinea es hija de sus obras. La honra estará en un pobre, pero no en un vicioso, pues la verdadera nobleza consiste en la virtud, independiente de la casta, la fama, el linaje o la sangre. Hará también Castro eco del rechazo social de los judíos, en ese dicho de Sancho, quien dice, es enemigo mortal como lo soy de los judíos. Frente a un concepto que él encuentra de belleza moral en el hecho de no expulsar a los moriscos. Mientras Américo Castro nos convence de que los españoles no formábamos desde 1492 una entidad uniforme en los siglos XVI y XVII, ratificará la españolidad de los intercastizos, que ahonda por ello las posibilidades de la expresión literaria, dando paso a una identidad y a una vida en común, asignaturas en nuestra modernidad desde la creación de la Celestina. El pensamiento de Américo Castro servirá de inspiración a un escritor contemporáneo, Juan Goytisolo, autor de un hermoso ensayo, Américo Castro en la España actual, donde valora la claridad de Américo, su claridad meridiana, al separarse del fácil recurso del multiculturalismo y centrarse en el estudio de las culturas como suma de influencias que han recibido a lo largo de su historia, por lo que estas, las culturas, son híbridas, mutantes, bastardas, abiertas al cambio y a la novedad. El destierro, escribirá Goytisolo, ha sido el azar vital
que empujó a Américo Castro, este nuevo Américo Castro tan discutido, hacia una búsqueda inédita de la historia y del vivir españoles. Y hasta aquí el programa de hoy, amigas y amigos. La próxima semana acabaremos esta visión de Don Quijote como símbolo de la identidad nacional de nuestro país. Cuídense, tengan una feliz semana y muchas gracias por su atención. Ante ti, mundo ruin, miserable y falaz, maldición de los hombres de bien. Llega hoy un hidalgo a retarte, capaz de morir por su honor y su fe. Yo soy yo, Don Quijote, señor de la Mancha, me llama el destino a luchar. Que los vientos con furia empujen mis pasos allá donde quiera el azar, donde me lleve el azar, hacia la gloria final. No dudéis, hechiceros, serpientes del mal, que por fin triunfará la virtud. Que mi espada implacable habrá de liberar al mundo de su esclavitud. Yo soy yo, Don